acompañarnos en una nueva webinar que les traemos aquí en Teacher Institute. Quiero agradecer también al equipo de Teacher Institute por hacer posible esta transmisión. Muchas gracias. Y también, como siempre, quiero agradecer a las personas que nos ven a través de Facebook Live. Como siempre, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y pues bueno, miren, hoy traemos un tema para esta webinar que se titula Fundamentos de ISO 27001, Seguridad de la Información para el Trabajo en Casa. Y para hablarnos de esto, tengo el gusto de contar con la presencia de Gaby y René, que nos están acompañando hoy. Gaby, muchas gracias, Gaby, por estar aquí. Les platico un poquito sobre ella. Gaby es licenciada en informática por el Instituto Politécnico Nacional. Ella es Project Manager, está certificada en ISO 27001 EITIL. Y bueno, ella tiene muchísima experiencia en implementación, mantenimiento y auditoría de sistemas de gestión para la seguridad de información, así como gestión de equipos interdisciplinarios en proyectos de ciberseguridad. Gracias, Gaby, por estar aquí. Te agradezco mucho tu presencia. Y bueno, gracias. Y también contamos con la presencia de René Renzolí. René Renzolí, pues bueno, ya conocido aquí en Teacher Institute, amigo de aquí de Teacher Institute. Y bueno, René Renzolí es actuario por la UNAM, es un profesional e instructor con amplia experiencia en materia de riesgos, estadística y tecnologías de la información. Él ha diseñado diferentes modelos matemáticos en temas administrativos, de tecnologías de la información y gestión de riesgos en proyectos, también así como riesgos operativos, sanitarios y de seguridad de la información. Ha sido profesor de las asignaturas en la UNAM. Actualmente es profesor en el Diplomado de Administración de Riesgos en el sector empresarial en el ITAM. Y también tenemos el gusto de que sea instructor acá en Teacher Institute. Y bueno, él también cuenta con algunas certificaciones como son ITIL 4, COVID y también ISO 27001. Él también es implementador, auditor interno y auditor líder. Y pues bueno, les quiero agradecer infinitamente que estén aquí con nosotros, que compartan este tiempo con nosotros y con toda la comunidad. Y bueno, este tema, la verdad es que surgen bastantes preguntas, ¿no? El trabajo en casa, el home office, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es... ¿qué es lo que va a desencadenar, ¿no? El hacerlo, el implementar home office? Algunas cosas como, ¿qué pasa con la información sensible de las organizaciones? ¿Qué pasa con los contratos, el compliance? Que bueno, ya ustedes nos contarán sobre estos temas y seguramente muchísimos más. Y bueno, ahora sí, los dejo para que sigan esta conversación. Muchas gracias. Gracias a Teacher Institute, gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, René. Y bueno, gracias, pues María. al contrario, Gaby, gracias. Y ahora sí empezamos contigo, Gaby. ¿Sale? De acuerdo. Te voy a pasar el control. Dame un segundo, por favor. Sí, muchas gracias. Listo. Perfecto. Listo, ahora sí. En un momentito más nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Buenas tardes a todos. Les agradecemos la presencia en este webinar que estamos realizando, tanto el licenciado René Renzolí como su servidora Gabriela Vázquez. Y bueno, el tema que queremos platicarles es un poco sobre la seguridad de la información. Sabemos que este es un tema pues sumamente importante para todas las empresas, que la información se ha convertido en esta era en
uno de los activos más importantes o en el activo más importante que necesita cuidar una empresa para continuar con sus operaciones, para resguardar su información financiera, su información comercial, de secreto de propiedad intelectual, etcétera. Entonces, bueno, pues ninguno de nosotros, y por supuesto ninguna empresa, estamos preparados totalmente para este cambio que se nos está viniendo, a pesar de que, bueno, al día de hoy sabemos que la única constante es el cambio. Aún así hay cosas que nos siguen sorprendiendo. Y pues como decía Charles Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Por tanto, debemos cuidar siempre el continuamente seguirnos preparando y seguirnos adaptando a las nuevas condiciones, en este caso, al trabajo en casa. Ante esta situación, bueno, la adaptación del trabajo en casa se debe ver desde dos perspectivas, que es lo que les queremos exponer aquí. Una que es la perspectiva de cómo lo ve la empresa, qué es lo que tiene que cuidar la empresa, cuáles son los riesgos para la empresa, y la otra, cuáles son los riesgos para los colaboradores que trabajan ahora desde casa. Ver los riesgos en la información de la empresa, pero también en mi propia información, toda vez que ahora pues debemos cuidar de no mezclar una cosa con la otra. Este trabajo en casa hace que la información al día de hoy sea susceptible de ser vulnerada con mayor facilidad que a lo mejor en la empresa. En la empresa, en cierta forma, hemos tenido un ambiente controlado, tenemos herramientas, tenemos segmentos de red, tenemos controles para pasar a un piso o a una oficina, o si queremos acceder a alguna documentación, bueno, la tenemos archivada bajo llave. Sin embargo, ahora que estamos trabajando desde casa, todo ese ambiente anterior prácticamente se borra y muchas cosas las dejamos pasar por alto. Una de ellas, pues, son los dispositivos que a lo mejor estamos trabajando en casa y en los cuales también trabajamos información personal. Se conocen con el nombre de BYOD, Bring Your Own Device, o trae tu propio dispositivo, es decir, desde mi teléfono celular, desde mi computadora personal, que es de mi propiedad, estoy trabajando información personal e información de la empresa. Y esto dificulta que la empresa pueda seguir controlando los accesos, controlando las vulnerabilidades, las amenazas, tanto físicas como de ciberseguridad. Cuando nosotros trabajamos desde casa, bueno, estamos presentando en pantalla en este momento algunos requisitos más comunes o los más importantes, los básicos, que nosotros tenemos para trabajar desde casa. En primera, pues, obviamente una computadora, una buena conexión a internet, que es de lo que se adolece más en este tiempo, ¿verdad? Porque todos queremos estar o tenemos que estar en videoconferencias y el video consume ancho de banda y el audio también, etcétera. También para comunicarnos, bueno, utilizamos muchas aplicaciones de mensajería instantánea y aplicaciones para realizar videoconferencias. Tenemos un espacio, o deberíamos de tener un espacio de trabajo dedicado para no estar mezclando que si estoy trabajando, tenga yo ahí la comida al lado en el comedor, o tenga algunas otras situaciones que puedan poner en riesgo la información. También hacemos uso de un teléfono, y sobre todo debemos de tener una disciplina y una rutina estricta para no caer en este tipo de prácticas que pudieran poner vulnerable no solo nuestros hábitos. Nosotros muchas veces hablamos de las rutinas porque, bueno, pues tenemos que desayunar a la misma hora, levantarnos a la misma hora, acostarnos a la misma hora, pero esta rutina estricta también tiene que ver con seguridad de la información, con cómo yo transmito, a través de qué canales transmito, cuidar la parte física de esa seguridad de mi computadora, los riesgos a los que está sometido dentro de mi propia casa, esa información, esa computadora, esa conexión a internet, etcétera. Y bueno, en consecuencia tenemos que prepararnos para cuidar los activos de la empresa. Como ustedes saben, los activos de la empresa son aquellas cosas que tienen valor, no únicamente un valor material, sino un valor
pues también que puede referirse a personas, porque todo lo que tiene valor y pueda convertirse a un valor monetario para la empresa, hablando de computadoras, de información, de dispositivos, de documentos e incluso de personas, es algo que se tiene que cuidar por parte de la empresa. Bien, y para ello, bueno, como les comentaba, tenemos que hacer un manejo de riesgos, una administración de riesgos, que a lo mejor ahorita está fuera del control de la empresa, porque la empresa no sabe dónde estoy trabajando, dónde estoy poniendo la computadora, si es que la estoy transportando, dejando en algún lugar inseguro, si mi conexión a internet me puedo quedar sin luz, o si a lo mejor estoy trabajando la computadora cerca de una sustancia inflamable, como puede ser a lo mejor algún no sé, spray para el cabello, algunos documentos que pueden ser altamente, vaya, que pueden tener algún riesgo, ¿no? Bien, le cedo la palabra al licenciado René. Gracias, Gaby. Entonces, como nos comentaba Gaby, tenemos que empezar con toda la cuestión de ver cuáles son los riesgos que tenemos en nosotros en nuestra casa, y la empresa, sus propios riesgos y los riesgos que asume al estar nosotros en casa. Para ello necesitamos hacer un trabajo de análisis en el cual entran en juego 3 factores. El factor de la amenaza, que es la fuente de riesgo, la vulnerabilidad, que es una debilidad que tenemos en nuestra casa o en nuestros equipos, que puede ser utilizada o explotada por esas amenazas, y todo eso nos llega a el activo. ¿Por qué? Porque todo eso está asociado al activo por la situación de que no es lo mismo el riesgo a la que está asociado una computadora que tiene información de la empresa, a que posiblemente un USB que nomás tiene unos datos que son últimos o algo así. Pero siempre tenemos que ver esa especie como de conjunto, uno por uno, activo, amenaza y vulnerabilidad. Entonces, si es una USB, tiene diferentes amenazas que un celular, y un celular diferentes amenazas que una laptop. E inclusive nosotros somos activos, y nosotros como activos de la empresa tenemos otras amenazas, entre ellas la del coronavirus, ¿no? Es una amenaza, y si nosotros no nos cuidamos, nos volvemos vulnerables. Para explicar este concepto, preparamos unas láminas que ahorita les vamos a presentar, si eres tan amable. Muy bien. Vamos a considerar el caso de unos autos deportivos de carrera y que tiene un neumático liso, una llanta lisa, y el automóvil corre a más de 200 kilómetros por hora, 250 kilómetros por hora. Ahí hay mucho riesgo, ¿no? ¿Cuánto riesgo podría estar asociado? Pues bastante. Inclusive la pérdida de vida del piloto, y obviamente destrozar el carro. Pero bueno, entonces ese es el caso de una llanta lisa. La llanta lisa hace vulnerable al coche de poderse derrapar y que el piloto pierde el control. Pero vamos a ver este mismo caso de esta llanta en otro contexto. Es la misma llanta lisa, se la quitamos al coche y ahora la ponemos. ¿Sí es tan amable, Gaby? Ahora la ponemos colgada de la rama de un árbol como columpio para niños. ¿Cuánto riesgo hay ahí? Pues el riesgo generado por la llanta lisa, pues no tiene ningún riesgo para el niño. Posiblemente si un niño se cae, se raspe, pero no pone en juego su vida ni su integridad física. Ahora, ¿qué pasa si a la hora de analizar los dos activos que son la cuerda y la llanta, vemos que la cuerda tiene un problema, como en la siguiente gráfica? Vemos que la cuerda que está unida al árbol está muy desgastada. ¿Hay riesgo? ¿Cuánto riesgo hay? Sigue siendo prácticamente el mismo.
O sea, es el riesgo de que pues, el niño que está en el columpio se caiga un poquito y no hay mayores, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no, la cuerda desgastada no tiene demasiado riesgo. Pero ¿qué pasa si esa cuerda la ponemos, como dice en la siguiente lámina? ¿Qué tal si ahora esa cuerda y esa misma llanta la colgamos de una rama de un árbol que está en la quebrada o en algún acantilado? ¿Cuánto riesgo hay? Pues ahora sí se vuelve un riesgo bastante fuerte, porque si nomás se rompe, capaz que ya ni lo contamos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, todas estas situaciones de activo, que son el coche, la llanta, la cuerda, la amenaza, que es en dónde están colocadas, qué están haciendo en ese momento, y la vulnerabilidad es la que nos va a determinar en diferentes casos los riesgos que existen. Por lo tanto, como dice la siguiente lámina, todo depende del contexto. Y es bien importante en este sentido que siempre midamos cuál es el contexto en el que estamos trabajando. Por decir algo, si vamos a hablar de la casa, si nosotros a un lado de nuestra casa tenemos un restaurante con una cocina industrial, tiene mucho más riesgo que si tenemos un edificio de departamentos o una papelería u otra casa. Igual, si en nuestra casa entra mucha gente, tiene un contexto de riesgos más grande sobre las cosas que vamos a ver en un rato más. Entonces, eso es bien importante siempre que hablamos en cuestión de riesgos. Todo depende del contexto. Siguiente. Bien. ¿Por dónde debemos empezar a identificar los riesgos? Bueno, cuando estamos trabajando, ¿qué tan sensible es la información que tenemos en nuestros dispositivos? ¿Por dónde transferimos la información? ¿Qué herramientas tenemos para cuidar esa información? Supongamos que yo me comunico con un compañero de trabajo y eso sucede a través de mi equipo personal, de mi teléfono celular, de mi WhatsApp personal, y ahí le estoy diciendo una contraseña o le estoy pasando un dato financiero. ¿Qué seguridad puede tener eso? A lo mejor en el momento, para mí como persona, yo no le veo ninguna implicación en cuanto a seguridad. Sin embargo, desde la perspectiva de la empresa, tiene altas implicaciones. ¿Por qué? Porque esa información, ustedes saben que todas las aplicaciones que nosotros utilizamos en forma gratuita, entre comillas, pues muchas veces se quedan con nuestros datos y lo que pasamos por ahí pasa a ser propiedad de esa empresa. Fotografías, datos de comerciales, nombres propios, todo lo que ustedes pasen por ahí está inseguro al momento en que no es una herramienta corporativa. Entonces, lo primero es eso. ¿Quién tiene acceso a la información sensible y desde un entorno no confiable? ¿Qué es un entorno no confiable? Un entorno donde no está controlando, pues si estamos hablando de la información de la empresa, que no está controlando la empresa. Permisos de los usuarios a los sistemas. La parte de la seguridad informática o el área de ciberseguridad de la empresa tiene que cuidar qué permisos le da a cada usuario. Sin embargo, yo como propietario de la información, por ejemplo, si yo tengo un Excel o una base de datos o un documento, yo tengo que cuidar la información de ese documento. Si hago una videoconferencia, bueno, pues no tengo que dejar abierto totalmente la conferencia para que cualquiera pueda entrar. ¿Por qué? Porque voy a manejar información que es importante y que es privada. El equipo corporativo debe ser de preferencia de uso personal. No siempre se puede porque, como comentábamos en un inicio, pues nadie estaba preparado para esto. Hay empresas que pues han tenido que enviar a sus colaboradores a trabajar desde casa y si el colaborador tenía un escritorio, una
computadora de escritorio, bueno, pues a veces tendrá que utilizar la computadora personal. Los respaldos de información, tenemos que pensar en eso. ¿Qué tan segura es la información o qué tan segura está la información en mi computadora personal? Ya evalué los riesgos de que de repente mi disco duro deje de funcionar, de que haya un corto y entonces mi equipo ya no funcione. ¿Qué voy a hacer en ese caso? ¿Dónde está mi información? Y si la estoy respaldando, por ejemplo, en un dispositivo USB o en un disco duro externo, ¿dónde estoy dejando esa información? ¿Qué va a pasar si se me pierde? ¿Está protegido con contraseña? ¿Está cifrado el disco? ¿Está bien guardado? Todos esos son riesgos que debemos considerar a la hora de trabajar en casa. Y esto estamos hablando de riesgos para la empresa, pero también nuestra información personal se debe cuidar de la misma forma. Los sistemas de autenticación tienen que tener una autenticación fuerte. Como ustedes saben, pues ya existe lo que se llama autenticación multifactor, que es no únicamente usuario y contraseña, sino le pongo 2 o 3 capas de seguridad para que no tan fácil alguien adivine mi acceso. Y uno de los mayores riesgos en cuanto a la seguridad en las empresas es la falta de políticas de seguridad. No tenemos establecido un set de políticas para este fin. ¿Por qué? Porque muchas empresas no le ven importancia o definitivamente no conocen todo lo que implica poner en riesgo la seguridad de su información. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que hace poco se descubrió que Zoom, bueno, pues era una aplicación vulnerable porque información de nosotros como usuarios se transmitía, por ejemplo, a Facebook o se transmitía a LinkedIn y entonces empezaban a ligar las cuentas. Eso es algo que no se tenía considerado, que no se había descubierto, no era una vulnerabilidad conocida. Sin embargo, ante el crecimiento que representó esta situación, imagínense que Zoom pasó de tener 10 millones de usuarios a finales de diciembre a pasar a 200 millones de usuarios al día de hoy. Entonces, entre más crece esta aplicación, pues se vuelve más susceptible de ser atacada. Toda esa parte la tenemos que evaluar. Siempre tratar de utilizar herramientas corporativas, herramientas seguras, porque el costo muchas veces de pagar una licencia corporativa es muchísimo menor de lo que va a representar si mi información la hacen pública y una información que definitivamente es un secreto comercial. Bien. ¿En qué consiste una política de seguridad? Hay una norma, un estándar de ISO que regula, o que más bien es un estándar para el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la información. En este estándar se nos dice cómo establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de seguridad de la información. ¿Para qué? Para que todo lo nuevo que yo vaya descubriendo que puede ser una brecha de seguridad, lo vaya cubriendo constantemente con este sistema. Esta política de seguridad es un conjunto de reglas y disposiciones que tiene la organización. Sin embargo, bueno, ¿qué habrá que hacer? Ahora evaluar estos nuevos riesgos que representa el trabajo desde casa. Bien. Gracias, Gaby. Entonces, como hemos venido platicando aquí, la compañera Gaby y su servidor, tenemos nosotros que tener muy bien definidas qué amenazas y qué vulnerabilidades hay sobre nuestros equipos. Entonces, ejemplos de amenazas son, pues, una pérdida del dispositivo, también puede ser el robo, pérdida o robo de dispositivo, la infección con código malicioso, ejecución de exploits, daño de los equipos o engaños basados en la ingeniería social. La ingeniería social es una técnica que se conoce en la materia de seguridad de la información. Es gente que entra y con base a mentiras y con base a manipulaciones hace que nosotros les demos nuestras claves de usuario y contraseñas o les demos alguna información. Pueden llegar, es que sabes qué, que el jefe no puede venir, pero me dijo que me dieras esto, es en una USB, si me la grabas por favor,
Cosas por el estilo son lo que le llaman ingeniería social. Todas esas son amenazas, o sea, son fuentes de riesgo que pueden ser malintencionadas o circunstanciales que están presentes sobre nuestros equipos. Ahora, ¿cuáles son las vulnerabilidades? Recordando que la vulnerabilidad es una debilidad que puede ser explotada por las amenazas. Pues una contraseña débil, ¿verdad? La ausencia de soluciones de seguridad, como son antivirus, firewall, encriptados, mecanismos de encriptación, las conexiones desde redes inseguras. Y hay muchos lugares, inclusive plazas comerciales, que bueno, ahorita no estamos yendo, pero regresaremos algún día, que dicen aquí la conexión es gratuita. Entonces, si nosotros nos ponemos a la mitad de una plaza a hacer algo ahí en la computadora y hay alguien con una amenaza que quiere saber algo de nosotros, simplemente quiere robarse para después chantajear o manipular, pues estamos ahí expuestos en una red pública, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de seguridad. Los dispositivos con información sin cifrar, sobre todo las empresas como bancos, como esas empresas de monedero electrónico o tiendas de autoservicio o departamentales, utilizan mucho la información encriptada para que viaje a través de sus sistemas, desde nuestras tarjetas o desde sus dispositivos. También tenemos la falta de respaldos de información. Si no estamos respaldando nuestra información y tenemos algún incidente que no estemos cubiertos, seguramente la vamos a perder. La falta de actualización también de los sistemas y dispositivos, porque así como la gente malintencionada actualiza y saca nuevos virus y nuevas amenazas, las empresas que se dedican a emitir software también tienen que estar actualizándose para que puedan estar cubiertas contra esas nuevas amenazas. Igual los antivirus y todos esos tienen sus actualizaciones. Y pues bueno, la gestión de riesgos siempre se debe de enfocar en implementar los controles adecuados para corregir las vulnerabilidades y evitar que la amenaza se convierta en un incidente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Como bien estábamos platicando hace rato y queda muy claro, en el teletrabajo, que es el que está poniéndose de moda hoy en día, tenemos una interacción muy fuerte entre la empresa y el trabajador. Es un círculo y tenemos que hacer de él un círculo virtuoso, en donde la empresa tiene una perspectiva y el trabajador tiene otra. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que la empresa tiene que tener políticas, que como ya explicó Gaby, son reglas, procedimientos, protocolos para proteger la información y los activos. Tiene que cuidar el acceso a las redes. Tiene que darle protección a los equipos. Y también la protección de la información. Y las diferentes medidas para concientizar. La empresa tiene que decir, pusimos esta política, se utiliza así, acá. Y tiene que promover que los trabajadores sigan las políticas de una forma consciente. El trabajador, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que respetar las políticas de entrada. Tiene que cuidar los activos de la empresa. Y al decir cuidar los activos de la empresa, también hablamos de él. Tiene que cuidar la información, tiene que cuidar sus contraseñas y tiene que mantener mucho su disciplina y sobre todo estar localizable
para los compañeros de trabajo para los que él trabaja. Entonces, si seguimos adelante, Gaby, por favor. Bien. ¿Qué es lo que qué medidas debemos tomar? Vamos a tocar primero la parte de la perspectiva de la empresa y después la parte de perspectiva desde el colaborador. La conectividad ahorita es riesgosa, como comentábamos, bueno, no estamos en un ambiente controlado, nuestra información está pasando por redes públicas, entonces es muy importante que la empresa cuente con algunos canales que sean seguros, por ejemplo, el uso de las VPNs o el uso de herramientas colaborativas para evitar que esa información esté en mayor riesgo y que también, si yo tengo la información en mi computadora y en algún momento esa computadora por cualquier práctica o riesgo que se haya presentado la información o la pierdo o es utilizada por terceras personas que puedan hacer mal uso de ella, entonces este tipo de herramientas lo que va a hacer es ayudarme a disminuir ese riesgo. No es lo mismo que yo tenga la información en mi computadora y de repente un día, si la pierdo, no la puedo recuperar. Si la puedo respaldar en un disco duro externo, es una forma de mitigar el riesgo. Sin embargo, si pensamos en todos los colaboradores de la empresa, pues ese dispositivo, ese disco duro externo también podría estar en riesgo, porque se puede perder, porque se lo pueden quitar al colaborador, lo puede extraviar y esa información queda en riesgo. Entonces, lo más conveniente es hacer el respaldo en las mismas herramientas colaborativas de las que ya hacemos uso muchos, como por ejemplo Office 365 o la suite de Google, que son herramientas ya pues pagadas por la empresa, donde puedo ir respaldando mi información o incluso puedo configurarlas para que se respalde la información del colaborador en todo momento y que si cualquier cosa pasa, ya esa información está respaldada y está actualizada hasta el último día. Depende obviamente de cómo lo configuremos. Hay otras herramientas, por ejemplo, de monitoreo, que se utilizan mucho precisamente para estar verificando la salud del equipo del colaborador, si tiene antivirus actualizado, si está utilizando las herramientas colaborativas o, como decíamos, que se estén haciendo algunas tareas en forma automática, como los respaldos o algunas otras actividades. Otra de las buenas prácticas en la parte de conectividad es el uso de las VPNs, porque son túneles seguros. Sin embargo, es muy importante que no abusemos de este tipo de túneles, de este tipo de comunicación. Normalmente la buena práctica es, vas a ocupar una VPN, ¿durante cuánto tiempo la vas a ocupar? Y te abro o te cierro esta VPN o se la doy a un número limitado de colaboradores y prefiero que trabajen con las herramientas colaborativas en la nube a que se estén conectando a la red de la empresa. ¿Por qué? Porque no sabemos si los colaboradores están en casa y se están metiendo a sitios inseguros. A través de ahí se puede meter algún malware y eso puede infectar la red y afectar la red de la corporación. La protección de las computadoras y los dispositivos en casa, bueno, muy importante, como decíamos, tener un lugar para trabajar, no dejar la computadora desatendida. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, vivo sola, bueno, pues a lo mejor me levanto y si dejo la computadora sin una contraseña, digo, no va a pasar nada. Pero si yo vivo con otras personas que usan ese mismo equipo, si tengo, por ejemplo, niños en casa y que sé que pues en algún momento pueden entrar, la buena práctica pues me dice que tengo que hacer lo mismo que en la oficina, control alt suprimir, me levanto y dejo bloqueada mi equipo de cómputo. Las medidas de concientización, este es el punto yo creo que más importante, porque muchas veces no somos conscientes como colaboradores de todos los riesgos a los que estamos sometidos o sometiendo los activos que nos fueron asignados. Para el ambiente informático, el ambiente de seguridad de la información, bueno, tiene muchos riesgos evaluados. Pero ¿qué pasa con la gente que no convive directamente con esta parte de seguridad? Recibe un correo y a lo mejor por ahí le pueden estar transmitiendo información, dañando su equipo o sacando información. ¿Cuántas veces no hemos recibido
correos electrónicos de que el banco te está ofreciendo algo y resulta que era una liga nada más para sacarte información, ¿no? O el colaborador descarga inocentemente herramientas gratuitas y sin saberlo está poniendo en riesgo la información. Entonces, es muy importante concientizar a todos los colaboradores de la empresa de cuáles son los mayores riesgos a los que está sometido y las buenas prácticas en casa. Otra de las buenas prácticas es, por ejemplo, ahorita estábamos platicando de la herramienta de Zoom. Ninguna herramienta es 100% segura, eso lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme van avanzando la tecnología, se van descubriendo nuevas vulnerabilidades y eso lo van solucionando. Entonces, en el caso particular de Zoom, bueno, ya hizo un compromiso de que en 90 días va a poder solucionar todas las vulnerabilidades que se encontraron, pero así como esa, muchas herramientas tienen vulnerabilidades constantemente, por tanto, es muy importante que tengamos actualizadas las herramientas hasta el último día, tengamos la última actualización, sobre todo de los antivirus, obviamente siempre tener un antivirus, pero de todas las demás herramientas, siempre procurar tener la última actualización. Y el último punto que se nos hace relevante es el monitoreo del cumplimiento de las políticas. Que la empresa sea consciente que tiene que tener ciertas prácticas de seguridad dentro y fuera del edificio o el lugar donde esté la oficina y verificar por medio de herramientas, por medio de capacitación, por medio de diversas prácticas que esas políticas efectivamente se estén cumpliendo. Porque acuérdense que la instrucción no supervisada pues queda en el olvido. Entonces es muy importante que siempre se estén monitoreando las políticas de seguridad, ciberseguridad, pero también seguridad de la información, que bueno, pues son dos cosas complementarias pero distintas. Desde la perspectiva del colaborador, nosotros trabajando desde casa, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues conocer cuáles son las políticas de seguridad, qué tengo permitido hacer y qué no tengo permitido hacer y el por qué. Si yo instalo, por ejemplo, una herramienta de TeamViewer, bueno, debo saber qué vulnerabilidades voy a tener si la instalo y si hago uso de ella y cómo afecta, lo que la mayoría de los colaboradores pues no está muy consciente todo el tiempo. Cuidar los activos de la empresa que me han sido asignados, dar la información de la empresa. Por ejemplo, una práctica que es muy común, las contraseñas. ¿Dónde guardamos las contraseñas? Pues normalmente en un Excel o en un bloc de notas. Y el bloc de notas pues nunca tiene una contraseña, ¿no? Entonces, si ese bloc de notas se pierde o alguien lo copia o alguien me lo quita, pues ahí se fueron todas mis contraseñas. Y luego acostumbro guardar la contraseña y el usuario en el mismo lugar, ¿no? Con la liga de qué es o de qué herramienta es. Entonces, esa es una muy mala práctica. Existen herramientas gratuitas, como KeePass, por ejemplo, que permiten hacer la administración de las contraseñas sin que se vea en pantalla, incluso nunca la contraseña. Yo accedo, las administro, copio y pego, y nunca se ve la contraseña. Incluso aunque esté en alguna sesión, sé que esa contraseña pues jamás se va a ver en pantalla. Entonces, sí les recomendaríamos que hicieran uso de ese tipo de herramientas para cuidar sus contraseñas. Siempre estar al tanto de cuáles son los riesgos de los cuales estoy rodeado, que lo que comentábamos en un inicio, que si se me va la luz, que si hay algún riesgo de incendio, que si hay riesgo de que se me caiga el agua o el café, hasta dónde puedo llegar y cómo puedo solventarlo o cuidar o disminuir ese riesgo. Y por último, pues estar monitoreando y manteniendo las medidas de seguridad en casa. Bien, entonces, ¿qué aspectos debemos de considerar para cuidar la información? Vamos a ver primero algunos aspectos de la información. Si eres tan amable, Gaby. ¿Sí? Antes que nada, tenemos que saber que la información tiene atributos o características. Todos los marcos de referencia, como el COVID, COVID con T, no con D, el COVID y otros, definen atributos, ¿no? Ya hay muchos, pero los principales, los que más están siempre presentes son la efectividad, la eficiencia, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad
el cumplimiento y la confiabilidad, que son conceptos que se entienden por sí mismos en el sentido de qué buscan o qué definen de la información. Por ejemplo, que la información sea confiable, pues quiere decir que está obtenido los datos de alguna fuente fidedigna, que son tratados conforme a procesos, fórmulas o algoritmos probados y científicamente demostrados, y que los resultados son confiables. O sea, si te dicen hay 25% de probabilidad de que esto suceda, tú dices, bueno, quien me lo dice es confiable porque está sacando sus datos de buenas fuentes y eso. Luego, por ejemplo, cumplimiento. Quiere decir que la información cumpla el objetivo para la cual se está tratando. Eso es muy fácil, ¿no? Si yo quiero saber, a ver, cuál es el color de auto que más se piden en las agencias, hago mi estadística y la persona que me está dando los datos me dice, el que más piden es automático. No, pues la información no está cumpliendo lo que yo quiero. Yo quería que me dijeran el color, no el tipo de transmisión. Y así son diferentes los atributos. Cada atributo mide una característica especial de la información. Pero, si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a ver que los más grandes o importantes marcos de referencia que hablan de la seguridad de la información nos coinciden en que a la seguridad de la información le importan 3 aspectos importantes de los atributos: la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Bien, entonces si seguimos, pues vamos a seguir, vamos a ver qué es la disponibilidad. La disponibilidad asegura que los usuarios autorizados puedan acceder a su información cuando lo necesitan. Ahora, ¿cómo puedo yo cuidar la disponibilidad en un entorno de home office o de teletrabajo? Pues de entrada tenemos que tener unas medidas para que siempre poder estar presentes. Tenemos que tener un plan de continuidad. El plan de continuidad es una de las cosas que sugiere la ISO 27001 a las empresas. Nosotros, ¿cómo podemos tener un plan de continuidad en nuestras casas? Bueno, podemos tener un no break, podemos tener otros dispositivos. Ahorita vamos a ver en la siguiente, tenemos algunas ideas de qué es cómo podemos cuidar esa disponibilidad. La disponibilidad personal como activo es que nosotros como personas nos mantengamos localizables, que nos puedan llamar, enviar un correo, un WhatsApp y estemos ahí. Contestar los correos a lo mucho con un día hábil de máximo y reportarnos lo antes posibles. Es darle disponibilidad de nosotros como activos. Nos estamos poniendo a la disposición, no nomás de los jefes o supervisores. ¿Cuántos no hemos trabajado siendo parte de un proceso y a mí me dan un insumo, yo hago algo y mi salida es un insumo para otra persona? Eso es importante. También tenemos que planear los tiempos de disponibilidad que sean conforme a los horarios y costumbres de la empresa. No porque ahora estoy en mi casa, digo, ¿saben qué? Mi disponibilidad es de 10 de la noche a 3 de la mañana. Pues no voy a estar localizable. Otra cosa también es, como decíamos al inicio de este tema, un dispositivo de continuidad de energía eléctrica o no break que proporcione la facilidad de poder seguir conectados y poder seguir nosotros trabajando. Hay convertidores que se conectan al auto y que ahí se puede conectar un módem o se puede conectar una computadora o se puede cargar un celular con confianza, y lo único que hay que tener es batería en el coche o gasolina para echarlo a andar. Si podemos la siguiente, por favor.
También, generalmente los dispositivos móviles tienen sus propias baterías. Si ahorita nosotros nos quedáramos, por decir algo, sin una energía eléctrica, la misma computadora y el mismo celular se mantienen hasta que se acabe su pila o batería. Entonces, por eso nosotros recomendamos que si se tiene un dispositivo, de preferencia se conecte ahí el módem para no perder la señal de internet, dado que los otros tienen su propia batería, a menos de que sea un no break que esté conectando a todos en una forma, pero todo eso depende del contexto. Dentro del contexto está el presupuesto de la persona o de la familia y también los dispositivos que les haya dado la empresa. Otra que tenemos que tener mucho cuidado es siempre tener cargada la batería de nuestros dispositivos. Si tenemos un no break, procurar que esté cargado. Ya he conocido gente que le ha pasado que, oye, no break, es que se me olvidó ponerlo en modo de que cargara la batería y pues se fue a los 2 minutos y la chamba, pues muy bien, gracias, hasta las 3 de la mañana nos vamos a ir hoy, ¿no? Otra cosa que se puede hacer y que es también parte de lo que establece la ISO 27001 en cuanto a esto es buscar un lugar alterno donde poder continuar en caso de no poder ya seguir en nuestras casas o donde estamos trabajando y que sean seguros. ¿Por qué? Porque muchas veces ese es un site alterno. Pues para nosotros no es un site alterno, pero puede ser pedirle el internet al vecino o como muchos se van a navegar afuera del VIPS o del SAMUS donde reciben la señal gratuita, aunque no es recomendable, ¿no? Pero en caso de una emergencia, pues ahí se puede dar la continuidad del trabajo, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Continúo. El segundo factor es la parte de integridad de los tres que mencionaba René, que es parte de la seguridad. ¿Cómo puedo cuidar la integridad en un entorno de home office? La integridad se refiere a salvaguardar la exactitud, la completitud y la precisión de la información. Es decir, que no pierda yo parte de la información. Guardé mi información en un archivo, en una carpeta, y luego esa misma información o parte de esa información la guardé en otra carpeta y luego ya no supe dónde quedó, entonces la información está incompleta. Parece un ejemplo muy obvio, pero quise ejemplificar un poco a qué se refiere esta parte de la integridad. Para ello, bueno, pues una de las recomendaciones es siempre mantener la información física o electrónica en un lugar seguro, en caso de algún evento, hacer un respaldo siempre, que es lo que mencionábamos en diapositivas anteriores, organizar el almacenamiento, cómo va a quedar en mi dispositivo para que después no ande buscando la información dónde quedó y que sea fácil de localizar, no solo para mí, sino en caso de que alguien más la necesite y sea un repositorio, por ejemplo, compartido, bueno, que sea fácilmente localizable. En caso de que sean documentos físicos, igual hay que organizarlos y ordenarlos. Es importante, este punto es muy importante, no mezclar la información personal con documentos de trabajo. ¿Por qué? Porque después resulta que la información del trabajo, por medio de si recibió un ataque o alguien se metió en la red de la oficina, pues después acceden a mi información personal y viceversa. Entonces, siempre tratar de mantener separados estos dos puntos. Cuidar al equipo de daño físico, tener medidas de seguridad para evitar el robo de equipos o dispositivos de memoria o documentos. Sabemos que ahorita estamos en casa, no es como que todo el tiempo andemos viajando, o al menos no todos, pero si vamos a viajar, pues sí tener unas prácticas mínimas de seguridad. Si voy a transportar un equipo, bueno, pues no perderlo de vista, dejarlo oculto. Si lo llevo en el coche, pues no dejarlo tampoco a la vista. Cosas que puedan parecer muy sencillas. Considerar el uso de no break, como comentaba René, bueno, pues siempre estar guardando la información es una práctica que tenemos que tener porque es horrible cuando de repente estás trabajando y se apaga la máquina o viene un corto, lo que sea, y ya perdiste toda la información.
procurar siempre estar guardando la información. Hay algunas aplicaciones que incluso tienen un autoguardado cada cierto tiempo, cada 5 minutos, cada 10 minutos, los podemos configurar, y si no tenemos esa práctica de estar guardando todo el tiempo, bueno, pues la tecnología lo hará por nosotros. Bien, si gustas continuar, René, con... Gracias, Gaby. La confidencialidad. La confidencialidad es un atributo que asegura que el acceso a la información sea a las personas que están autorizadas, que no, nuestra información no la pueda ver alguien que no debe de verla, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo también requiere confidencialidad y debemos nosotros de seguir ciertas medidas para conservarlo. Por ejemplo, uno de los controles que nos sugiere la ISO 27001 es la parte de lo que es el escritorio limpio, ¿verdad? Que es, cuando decimos escritorio, es tanto el escritorio físico como la mesa, como la pantalla, ¿no? Entonces, como decía Gaby hace rato, si yo aquí en el escritorio pongo un post-it y ahí pongo mi contraseña, pues ahí estoy perdiendo confidencialidad. Y si la persona es malintencionada, hasta estoy perdiendo integridad y disponibilidad y estoy perdiendo todo. Pero mínimo estoy perdiendo la confidencialidad. Si ponemos la siguiente, por favor. Igual igual en el escritorio, no falta el que pone un archivo de texto en el escritorio que dice contraseñas. Y nos vamos y lo dejamos. Cualquiera persona puede entrar ahí y a obtener acceso a todos nuestros, ¿cómo se llaman? Información y a todos nuestros trabajos, documentos. Entonces, de entrada, no debemos dejar documentos con información sensible en el escritorio, ni en impresoras o en áreas de trabajo, y de preferencia guardarlos en cajones, y si se puede, y si la sensibilidad lo permite, que sean bajo llave. Tenemos que verificar siempre que los papeles para reciclar no contengan información sensible. Y eso en alguna ocasión ya tuve la oportunidad de vivir, que alguien en el reciclado tachó con plumón y reutilizó el papel, y si lo volteabas era el nombramiento del nuevo director, que teóricamente no deberíamos de saber todavía, ¿verdad? Y ahí ya se perdió la confidencialidad de ese dato. También necesitamos aprender y tener la costumbre de bloquear nuestra sesión al movernos del lugar, que esa es la de equipo desatendido para la ISO 27000. Todos los sistemas operativos y todos tienen la forma de bloquear si voy a ir a tomar un café, si voy a prepararme un sándwich o si voy a contestar una llamada. Lo puedo bloquear y puedo yo seguir en mi llamada y mi información sigue confidencial. También, si nosotros vamos a tener una conversación de trabajo y vamos a tratar temas delicados del trabajo, es importante hacernos a un lado para que no se esté oyendo lo que estamos diciendo, lo que estamos platicando en un entorno de gente que no tiene por qué saberlo. ¿Sí? Si pasamos a la siguiente, por favor. Así es, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cuidar la confidencialidad? Tenemos otras opciones, que es no almacenemos información en el escritorio de la computadora o de la pantalla, nada de preferencia. Aquí también no anotemos en papeles post-it, ya lo habíamos visto, o algo similar. Y al final, durante la jornada de home office, si nosotros tenemos los dispositivos, alejarlos de los niños y los jóvenes, porque muchas veces son curiosos y muchas veces están tratando de realizar cosas nuevas en línea, o pueden infectar con la computadora, o sin querer lo pueden compartir con sus compañeritos, y eso cuando nomás es la familia. Si son otros es peor, ¿verdad? En fin,
Pero bueno, vemos que tenemos muchas preguntas por ahí, mi estimada Luz María. Estamos a tus órdenes. Así es, René. Oigan, pues qué interesante tema. Ahora hemos tenido varios comentarios aquí en el chat. Y miren, esta pregunta de Liz Sanabria dice, buenas tardes, ¿podrían recomendar alguna aplicación para videoconferencia? He usado Zoom y Skype. En lo personal me parece mejor Zoom. ¿Ustedes podrían hacer alguna recomendación? Bueno, en cuanto a herramientas, hay muchas opciones. Lo que comentábamos, por ejemplo, hace un rato de Zoom, bueno, ninguna herramienta es 100% segura, creo que ambas son buenas. La cuestión es que Skype va a desaparecer en breve, ya anunciaron que va a ser sustituida por otra herramienta por parte de Microsoft. Entonces, bueno, pues Zoom es una buena herramienta, pero sí es importante seguir algunas buenas prácticas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una reunión en Zoom, pues sería muy bueno ponerle una contraseña, hay esa opción para que no cualquiera se pueda meter en cualquier momento. Podemos configurarla para que podamos poner a las personas que van a acudir a la conferencia en sala de espera y eso va a hacer que tengamos mayor control. Igualmente que no cualquiera pueda grabar o no cualquiera pueda compartir la pantalla. Entonces son algunas prácticas en seguridad que podemos seguir en este tipo de usos, que es la videoconferencia. Muy bien, muchas gracias, Gaby. También tenemos de Israel Quintana Carapia, dice, ¿qué tan seguro es usar los documentos compartidos en Google Docs? Bueno, en este sentido, y como decíamos en un principio, depende mucho del contexto. Si nosotros estamos trabajando en una empresa y nuestra información es muy importante y es sensible, pues yo sugeriría mejor utilizar algún repositorio propio de la empresa, algún programa de los que llaman NAS y guardar y ahí ya sea encriptado y a través de VPN, eso te da mucho más seguridad que un Google, un Dropbox o eso. Pero si ya vamos a usar un Google o el Dropbox o el de Microsoft, que creo que se llama OneDrive, lo que podemos hacer es tener contraseñas robustas, que la contraseña tenga diferentes tipos de caracteres, que tenga un carácter especial como gato, signo de pesos, porcentaje, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, algunos números, que no sea fácil de que no sea fácil de que alguien nos la pueda robar, ¿no? Aunque los hackers generalmente tienen programas que tratan millones de combinaciones hasta que le dan, y por eso también depende, como les decía en un principio, del contexto, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de nuestra empresa y nuestra información? Muy bien, ¿Seguimos? Claro. Y tenemos otra donde nos preguntan, ¿qué les parece la herramienta de Telmex para videoconferencia? Como nos comentó Gaby en su momento, no hay una herramienta que sea 100% segura. Este tipo de herramientas generalmente nos dan algunas opciones que la podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos a hacerlas más seguras. Como comentó Gaby hace rato, tenemos opciones de